Pedir, un aguinaldo es pedir al Señor o a alguien, pero en este caso es al Señor, que nos dé la gracia de estar preparados para el encuentro. Y hoy comenzamos esta novena con la memoria de la expectación del parto de la Virgen. Como ella se fue preparando para dar a luz, también nosotros nos vamos preparando para recibir al Hijo de Dios que se hace nuestro hermano. Nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Pidamos perdón a Dios de todo corazón. Tú que vienes a visitar a tu pueblo con la paz, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que vienes a salvar lo que estaba perdido, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que vienes a crear un mundo nuevo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que según lo anunciaste por el ángel, has querido que tu Hijo se encarnara en el seno de María la Virgen. Escucha nuestras súplicas y haz que sintamos la protección de María, los que la proclamamos verdadera Madre de Dios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé,
y de su raíz florecerá un vástago. Sobre él se posará el espíritu del Señor, espíritu de prudencia y sabiduría, espíritu de consejo y valentía, espíritu de ciencia y temor del Señor. Le inspirará el temor del Señor. No juzgará por apariencias, ni sentenciará solo de oídas. Juzgará a los pobres con justicia, con rectitud a los desamparados. Herirá al violento con la vara de su boca, y al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será cinturón de sus lomos, y la lealtad cinturón de sus caderas. Aquel día la raíz de Jesé se erguirá como enseña de los pueblos. La buscarán los gentiles, y será gloriosa su morada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu justicia al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna, que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente, y salvará la vida de los pobres. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que su nombre sea eterno y su fama dure como el sol. Que Él sea la bendición de todos los pueblos y proclamen dichoso todas las razas de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo,
y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso? Pues no conozco a varón. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses, la que llamaban estéril. Porque para Dios nada hay imposible. María contestó: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos preparamos para recibir al Salvador, al Mesías, al ungido del Señor que nos viene a salvar. Y precisamente, fíjense, el Espíritu Santo, que es el protagonista de ambas lecturas de hoy, el Espíritu Santo es, en el Antiguo Testamento, la fuerza que Dios nos da para cumplir una misión que Él mismo nos encarga. Y Samuel, a partir de aquel momento, recibió el Espíritu de Yahvé y empezó a profetizar. Y David, a partir de aquel momento que fue ungido por Samuel, recibió el Espíritu de Yahvé y se volvió ese soldado que, aunque jovencito, iba a matar a Goliat. Y así sucesivamente, cada vez que viene el Espíritu sobre alguien, los jueces, Gedeón, viene la fuerza divina para acometer una misión. Por eso, al hablarnos del Mesías prometido por Dios para salvar al pueblo de Israel y a la humanidad entera, Isaías nos dice que de ese tronco mutilado de la casa de David, ese era el padre de David, va a florecer un vástago. ¿Y eso va a ser obra de quién? Sobre él se posará el Espíritu del Señor, con esos dones, que lo van a hacer el Rey Santo, el Rey Justo, el Rey Ideal, el Rey que va a llevar a término ese reino de Dios aquí en la tierra. Y ese Rey se erguirá como enseña, como bandera para los pueblos, y por eso lo buscarán los gentiles y vendrán a encontrarse con él. Pues cuando la Virgen le pregunta al ángel cómo va a ser posible algo que humanamente es imposible, salvarnos a nosotros mismos, el ángel le contesta: el Espíritu Santo, que enviará el Dios para el cual nada es imposible, te cubrirá con su sombra. Y por eso el santo que ha de nacer se llamará el Hijo de Dios. Fíjense, nosotros afirmamos la revelación, la manifestación de un poder divino entre nosotros para poder salvarnos. Hoy día se ha regado un secularismo, se ha regado una noción hija de la Ilustración radical, pero también en otras corrientes y en otras culturas, en la China, por ejemplo, que afirma que el hombre se puede salvar a sí mismo. Por lo tanto, no necesita ningún salvador. Es una filosofía humanista, dice ser humanista, que
reafirma el hecho de que con una buena educación, que con unos buenos modales, por así decir, con unos buenos valores, el hombre puede salvarse a sí mismo. El Estado, por ejemplo, que tiene que velar por el bien del hombre, cuando niega una dimensión espiritual, se propone hacer un bienestar meramente natural a favor de los hombres, concederle todo lo que los hombres necesitan para que ellos sean felices sin Dios. Porque si al fin y al cabo, si debe procurar el Estado el bienestar de todos los seres humanos y de todos los ciudadanos, ¿cómo olvidarse del bienestar máximo, que es la gracia, la santidad, el estar aceptando y haciendo la voluntad de Dios? Por lo tanto, la supuesta neutralidad del Estado en asuntos religiosos, que es una neutralidad imposible, pudiéramos decir, de lograr, porque se opone o se pone a favor o se pone en contra de las leyes de Dios. No hay un estado medio en que dice, no sabemos, cada cual que se las arregle. Cuando el Estado se predica fundamentado en una visión humanista, que el hombre se puede salvar a sí mismo, hay que hacerle la guerra a los que se creen que necesitamos de otro para salvar, que necesitamos la gracia, que necesitamos un Salvador. Así que hay que partir, ¿verdad?, en este misterio de la novena de la Navidad, del hecho de que el hombre no se puede salvar a sí mismo, que necesita un Salvador. Negar el pecado, que es lo que hace nuestra cultura, es negar la necesidad de alguien que nos salve del pecado. Por eso, fíjense, si Juan Bautista nos dice aquí el Evangelio, ha nacido de una mujer estéril por una intervención especial de Dios, que ha quitado el obstáculo a los procesos biológicos naturales humanos. Y por eso precisamente es que ha engendrado esta anciana mujer. No es el primer caso, también Sansón, también Samuel nacerá de una mujer que Dios la ha bendecido y le ha hecho fecunda, aunque era estéril. No así el caso de Jesús. Jesús comienza, el Hijo de Dios entre nosotros, comienza por una acción divina. Es una nueva creación. Fíjense, Génesis 1:2. El Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Y Dios dijo, hágase. Y se hizo la luz. Y después se hizo la tierra, el agua, el mar. Así que en la encarnación hay un hágase, el de la Virgen. Y hay un nuevo comienzo por obra del Espíritu, que sobre el seno purísimo de la Virgen engendrará al Hijo como hombre. Ese es el nuevo comienzo, esa es la nueva creación. Esa es la nueva historia de la humanidad y por eso, fíjense que nuestro calendario pues nos propone que estamos en el año 2022 después del nacimiento de Cristo. AD, año 2000. Ahora pues si ustedes ven algunos programas internacionales, pues ya no dicen AD, sino Common Era. Quieren quitar a Cristo incluso del calendario que nosotros tenemos, que es de inspiración cristiana. Estamos en el 2000, los musulmanes tienen otro calendario. Ellos tienen un calendario que comienza con la fuga de Mahoma de Meca para irse a Medina. Ese es ellos están en el 1200. Se comportan como si estuviesen también en el 1200, ¿verdad? En la Edad Media, pero tienen otro calendario. El que Japón y China e India hayan adoptado el calendario cristiano de inspiración cristiana, porque no es de Common Era. Los judíos también tienen otro calendario. Usted le pregunta a un judío ortodoxo en qué año estamos y no le va a decir el 2022. Ellos están
desde la creación del mundo. Pero no están en el 300.000, ¿verdad? Después de la creación del mundo. Ellos tienen otra, no sé porque yo no soy judío, pero les digo que lo que para nosotros es como que normal, natural, ¿verdad? Que estamos en el año 2022. ¿Por qué estamos en el año 2022? 2022 años desde que el Hijo de Dios se hizo carne. Desde que Dios vino al mundo. Y ese es, fíjense que el cambio de historia. Hasta ese momento era antes de, y a partir de ese momento es después de. ¿Después de qué? Después de este evento que se llama la encarnación. Y es un evento que para nosotros es decisivo para la pintura absidial también. Antes de Cristo no había salvación, no había redención, no había cielo, no había comunión con Dios. Los muertos estaban olvidados de Dios. Después de Cristo, pues están rescatados, pasan al paraíso. Así que ese es el evento decisivo de la historia de la humanidad. La encarnación del Verbo. Nos llega el Salvador. Dios dice, voy a comenzar de nuevo. Una nueva historia. Voy a comenzar mi reino en la tierra. La vieja historia se descarriló cuando el hombre decidió pecar, apartarse del plan de Dios. Pero ahora, con esta nueva Eva, hay un nuevo comienzo. Hágase. Palabra de una criatura que coincide con el hágase del Hijo de Dios haciéndose hombre. La carta a los Hebreos nos dice, cuando Cristo entró en el mundo, dijo, no quieres sacrificios ni ofrendas, me has preparado un cuerpo, porque es aquí que vengo a cumplir tu voluntad. Y se hizo hombre, el Hijo de Dios, con la sinergia, con la simultánea voluntad de una criatura, de una joven mujer. Hágase en mí según tu palabra. Que se haga la palabra de Dios carne en mí. Fíjense, hay una palabra humana, el hágase de María, y luego hay una palabra divina que se va a hacer en ella, el santo, que será grande, que se le llamará Hijo del Altísimo, que el Señor le dará el trono de David, el tocón, ¿verdad?, que había quedado del árbol de Jesé, que reinará para servir al Padre. Has encontrado gracia, alégrate, llena de gracia. Esa es la realidad del mundo espiritual, la plenitud del mundo espiritual. La llena de gracia no está llena de un conocimiento humano y de unas virtudes humanas logradas al margen de la necesidad de Dios. El budismo tampoco es una religión en el fondo, es una filosofía de parte de un señor que dicen que existió. No hay ninguna prueba histórica de que haya existido el Buda, que ante la situación de la humanidad doliente, del sufrimiento, quiere contestar la pregunta que los de la Ilustración no se contestan, ¿verdad? ¿Cuál es la causa del sufrimiento? Y este señor pues tiene una aventura espiritual, bueno, es una aventura humana en la cual él quiere descubrir cuál es la razón de ser y por lo tanto la cura del problema del sufrimiento. Buda no habla nada de los dioses. A él, como a Confucio, no le interesa para salvar al hombre del sufrimiento la intervención de Dios alguno. Así que el budismo, aunque nosotros lo hemos categorizado como una religión, en el fondo no es ninguna religión. Es una filosofía espiritual de un supuesto hombre que nos ha descubierto un camino y unas leyes, el Dharma, que nos van a liberar del profundo problema que tiene el hombre, el sufrimiento. Según él, el problema es el deseo. Un disparate magníficamente grande, ¿verdad? Terroríficamente desconcertante.
Para el mundo moderno yo no sé por qué simpatizan tanto y coquetean con el budismo. Y coquetean con el budismo de Hollywood, que es un budismo light y en el fondo mentiroso, engañoso. No, porque ninguna de las estrellas de Hollywood que son budistas se meten a monjes. Si usted verdaderamente creyera en el Buda, tendría que meterse a monje, porque ese es el único camino de salvación. Varias reencarnaciones de monjes. Monjas no, las monjas tienen que reencarnar en monjes para llegar un día a salvarse del sufrimiento. Así que comienzo, ¿verdad?, con la novena, resaltando el hecho de que nosotros no nos podemos salvar solos y que Dios, nuestro Creador, porque tampoco nos podemos crear solos. No somos como ese señor que está allí en Atorrey, esa escultura en una esquinita allí de la Muñoz Rivera, que a mí siempre me asombra, ¿verdad? Un hombre esculpiéndose a sí mismo. Bueno, ¿qué salió primero, la cabeza o la mano del escultor, verdad? Para empezar a hacer su cabecita, ¿verdad? Pero el hombre autocreado, ese es el hombre que nace varón pero quiere ser hembra y que el Estado le provea todos los medios para yo cambiar de sexo, porque ese no es el sexo. Yo no me siento hombre, yo me siento mujer en un cuerpo de hombre. El hombre sustituye a Dios y se quiere crear a sí mismo. Y quiere ser feliz. ¿Cómo yo voy a ser feliz? Haciendo lo que me dé la gana, con la libertad ilimitada, defendida y puesta en bandeja de plata por el Estado. ¿Okay? Así que nosotros somos creyentes en la revelación divina, en un dato trascendente. Sin Dios no nos podemos salvar. No hay explicación ni razón de ser para la vida humana y mucho menos para el sentido de la vida humana. Ese sentido nos lo da Dios. Y el sentido final de la vida humana y la razón de ser de la vida humana nos lo da la salvación que Cristo nos ha venido a traer. Pero para eso necesitamos ser hijos de María, parecernos a la nueva madre que Dios nos da. Que se haga siempre y en todo la voluntad de Dios en nosotros. Nosotros queremos colaborar con el proyecto, con el plan amoroso de Dios, nuestra salvación. Puestos de pie, le pedimos al Señor Jesús, que ha querido venir a salvarnos, y le vamos a decir: ven, Señor, y sálvanos. Ven, Señor, y sálvanos. Tú, el Hijo del Altísimo y el Santo de Dios. Ven, Señor, y sálvanos. Tú, el Dios con nosotros, semejante a nosotros. Ven, Señor, y sálvanos. Tú, el Eterno, concebido en el seno de la Virgen María. Ven, Señor, y sálvanos. A este Señor Jesús le pedimos por la salud del Padre Carlos Quintana, también por la salud de don Héctor Luis Colón. Oremos. Ven, Señor, y sálvanos. Tú, que eres el portador del reino de Dios y la paz de Dios, haz que se cambien los corazones de los hombres que desean la violencia contra los no nacidos o la violencia de las guerras. Ven, Señor, y sálvanos. Y ahora en silencio le
presentamos nuestras necesidades a nuestro Salvador. Escúchanos, Señor Jesús, tú que siendo Dios te has hecho hombre, porque quieres que los hombres lleguemos a ser iguales a ti. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora también le presentamos al Señor nuestra petición en la novena, ¿verdad? Así que los 9 días son para pedir algo especial que nos ayude a ser santos. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Preciosa oración de las ofrendas, donde una vez más el protagonista va a ser el Espíritu Santo, que continúa la obra de la encarnación en la Eucaristía. El Espíritu Santo, que fecundó con su poder el seno de María, santifique, Señor, las ofrendas que te presentamos sobre el altar,
Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación alabarte, bendecirte y glorificarte, Señor Padre Santo, por el misterio de la Virgen Madre. Del antiguo adversario nos vino la ruina, pero en el seno virginal de la hija de Sión recibió la vida aquel que nos nutre con el pan de los ángeles, y surgieron para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que perdimos por Eva nos fue devuelta en María. Su maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva, para que donde abundó el pecado, sobreabundara tu misericordia por Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, Dios del universo, llenos están el cielo, la tierra de tu gloria, Ana en el cielo, bendito el nombre del Señor, Ana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos por haber sido invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo.
Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. 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 Amén. El cuerpo de Cristo. 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 Amén. El cuerpo de Cristo.
Oremos. Señor, que los sacramentos que hemos recibido nos otorguen siempre tu misericordia. Y por la encarnación de tu Hijo Jesucristo, salva a los que veneramos fielmente la memoria de su Madre, la Virgen María, por Jesucristo nuestro Señor. Secundar las fuerzas del Espíritu Santo. Eso es hacer el reino de Dios presente. Y el modelo es la Virgen María. Hágase. Si cada uno de nosotros seguimos el ejemplo de ella, somos sus hijos, en su conducta, en su espíritu, pues diremos siempre, hágase. Y mientras estemos diciendo hágase a la voluntad de Dios, secundando las inspiraciones del Espíritu Santo, estaremos implantando ese reino cuya llegada se inauguró con la encarnación del Verbo, que sigue prolongándose porque la Iglesia obedece a Dios. Hagan esto en memoria mía. Sigue haciéndose presente. El momento más cercano al hágase del Evangelio de hoy es la transubstanciación, es la encarnación del Verbo en la consagración. Pues ahora, siempre al final la misa es vayan y celebren en sus vidas lo que hemos celebrado en el altar. Así que hemos comenzado la novena, seguiremos reuniéndonos a menos que nos traicione el reloj a las 5:30 todas estas mañanas y tenemos nuestro desayuno to go. Así que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Y también al coro que nos ha amenizado toda esta novena. Amen.